Hola, hace algunas semanas que no nos vemos y tenía pendiente conversar otra vez con ustedes, hacer una transmisión en vivo y bueno, pues ponernos al día con respecto a algunas cosas. Hoy me motiva bastante la lectura de un artículo de Abel Sierra Madero que apareció en la revista Letras Libres y se titula "De la homofobia estatal al matrimonio igualitario en Cuba". Miren, este es un asunto que me interesaba muchísimo conversar e incluso clarificar también para mí, para mi propio provecho, y es que ya se están produciendo en Cuba desde hace más de una semana aproximadamente, se están produciendo los debates públicos, decirles debates, bueno, no sé, quizás sea un poco generoso, al fin y al cabo se está analizando en público, en centros de trabajo, en barrios, se está analizando el asunto del matrimonio igualitario que va siendo de una manera obsesiva, de una manera un poco rara, prácticamente el tópico más debatido de la Constitución. O sea, pareciera que lo único interesante que contiene la nueva Constitución cubana, el único asunto verdaderamente trascendental que contiene la Constitución cubana es el problema del matrimonio igualitario. Y muchos estamos pensando, bueno, a ver, ¿y por qué? O sea, teniendo la Constitución, introduciendo la Constitución tantos cambios, revelando la Constitución en su discurso, tantos detalles problemáticos con respecto a esta suerte de autotransición generacional que dice Abel Sierra Madero en su artículo. O sea, ¿cómo es posible que lo único que interese, cómo es posible que el tratamiento que han dado los medios oficiales también esté enfocado hacia el desacuerdo o hacia el debate en torno al matrimonio igualitario? O sea, es que realmente los demás tópicos pues no parecen tan relevantes. ¿Qué sucede con esto? ¿Es tan casual? A veces nos parece, esto es un poco especulativo, que realmente de alguna manera conviene que haya un asunto de menor alcance o de un alcance más simbólico que práctico, que absorba de pronto toda la energía que pudieran propiciar estos debates, que todo sea absorbido por un asunto que a la larga, aunque es importante para una minoría, no va a afectar de manera decisiva el futuro del país, no va a afectar de manera decisiva el contexto jurídico del país en sentido global. O sea, si se viene a ver, a pesar de que se trata de un tópico reivindicado por minorías, a pesar de que se trata de un paso al fin y al cabo hacia la igualdad, con una significación para una parte de la ciudadanía bastante importante, es revelador que el matrimonio igualitario sea el asunto que los medios oficiales también estén enfocando como más problemático en el debate sobre la Constitución. Quiero comentarles algunos pasajes del artículo de Abel Sierra, que ahora mismo lo tengo abierto en Letras Libres, lo compartí esta mañana, así que también lo pueden leer, se publicó el 2 de agosto. Dice Abel Sierra que desde hace años vienen produciéndose en el régimen cubano una serie de mutaciones orientadas a garantizar la continuidad del sistema y a borrar el pasado. Ese fue un proceso de gatopardismo, dice Abel Sierra, que él mismo llamó travestismo de Estado. ¿Y de qué se trata? Se trata de ajustar las retóricas de la Guerra Fría a ofrecer una imagen de cambio con retoques, y el travestismo de Estado, que dice Abel Sierra, es una política para implementar nuevos modos de gestionar el control político y la autotransición que la envejecida élite política está llevando a cabo. Abel tiene ideas aquí interesantísimas. Por ejemplo, Abel cree que el matrimonio igualitario, en este caso, el proyecto de incluirlo en la Constitución y de convertirlo de alguna manera en el tópico principal de los debates, responde a políticas asimilativas que vienen siendo ensayadas por el Estado para crear identidades dóciles, y de aprobarse finalmente crearía un marco de protección hacia esa minoría, hacia la minoría LGBTI, que estaría circunscrito básicamente a lo patrimonial, dice Abel Sierra. Al mismo tiempo añade, se constituye en un artefacto, en un instrumento encaminado a asimilar y anular una discusión democrática más abarcadora, no circunscrita al campo específico de la sexualidad. Esto es muy interesante
realmente. O sea, haciendo una concesión, de alguna manera, a ver, eso impide, o por lo menos bloquea, que se reconozcan otros derechos o que se pongan otros derechos en la mesa de debate. A ver, es como dejar algo ahí posible, conceder algo, a pesar de que los activistas llevan años pidiéndolo, de alguna manera hacer una pequeña concesión para atraer el debate hacia ahí y evitarse entonces una apertura real hacia el debate, hacia la construcción de una discusión horizontal. Se trata, y no quiero exagerar, pero se trata de alguna manera como de desviar la atención sobre los asuntos verdaderamente problemáticos de la Constitución, relacionados con el sistema político, relacionados con las libertades políticas, relacionados con otros derechos civiles, y entonces pues dedicar el debate o consentir que se debata solo un aspecto relativamente pequeño de ese contexto. Estuve conversando con ustedes hace unas semanas y reflexionando sobre la actitud de algunas zonas del activismo LGBTI que están francamente entusiasmadas, y lo entiendo, y yo también en alguna medida lo estoy, pero que vamos a estar ante la disyuntiva de cómo votar, de qué decir, qué votar, cuando realmente la Constitución nos obliga, o sea, el debate programado nos obliga a votar por todo o por nada, y a veces parece que se trata de un referendo solo para que la gente decida si habrá o no habrá en Cuba matrimonio igualitario. De esto se trata, esto quería comentarles y convidarles a leer el artículo de Abel Sierra Madero. Algunas personas están saludando por acá. Mi colega Michael Lavers, que está en París, un abrazo para él. Albéniz Cabrera, bueno, pues parece que sí a boda, pero eso ahora mismo ni siquiera es lo que más nos preocupa. Un saludo para López Jr., bueno, para todos los que están ahora mismo conectados conmigo, tratando de entender realmente de qué va la discusión en Cuba, cómo está transcurriendo la discusión en Cuba de la nueva Constitución, y si realmente debemos estar tan atentos a la discusión que efectivamente se está produciendo sobre el matrimonio igualitario y que parece estar anulando otras posibilidades de discusión sobre asuntos realmente trascendentales para la sociedad cubana en su conjunto. Y ahí me aparto por acá, me dice que hay que votar no. Bueno, por supuesto, esa quizás sería la opción más orgánica, la opción más coherente, cuando realmente el matrimonio igualitario es solo un punto, es solo un artículo, es solo uno de los tantos asuntos, de las tantas novedades que propone la Constitución. Incluso ni siquiera todas son novedades, sino a veces un poco de maquillaje semántico, y me apropio de algunos términos que usa Abel Sierra Madero, o sea, un poco de discurso que intenta asimilarse, asimilar algunos conceptos, hacerse híbrido con algunos conceptos del liberalismo, acercarse a algunas posiciones de la comunidad internacional sin hacer realmente una verdadera transición ideológica hacia espacios más participativos, hacia espacios más abiertos, hacia espacios políticamente más saludables. Un abrazo para Herb Sosa. Me dice que desde la comunidad hispana LGBT en Miami, un abrazo para él. Yaima por acá insiste en que debemos decir no al proyecto de la Constitución. Jaime Martínez, que no vota, pero si lo hiciera, su voto sería por el no, a pesar del matrimonio. Cada vez más personas están cuestionándose, a ver, el carácter, vamos a decir, excluyente de estos debates, el que se trate, bueno, ya eso está claro, un proyecto del Partido Comunista que intenta disimularlo bastante, pero al fin y al cabo no lo consigue, porque está clarísimo que la agenda la agenda que contiene la Constitución ni siquiera es estrictamente la agenda de la comunidad LGBTI o de ninguna minoría que espontáneamente, que de manera consecuente como sociedad civil, pues haya podido hacer lobby, haya podido de verdad batallar por estos cambios
por algunos de los aparentes cambios que contiene el proyecto de Constitución. Les prometo, para esta semana ya estoy trabajando en eso, creo que resultará interesante, les prometo un perfil del diputado Luis Ángel Adán Roble. Este es el diputado que pronunció un discurso en la Asamblea, o sea, en el momento en el que se aprueba el anteproyecto de Constitución y se convierte en proyecto de ley. Este es el diputado un poco portador del discurso del Centro Nacional de Educación Sexual, del discurso de Mariela Castro a favor del matrimonio igualitario, y lo hace, por supuesto, afincado en estrategias discursivas que lo acercan, que lo hacen agradable, que lo hacen simpatizante también de la agenda impulsada por el Partido Comunista y de la noción de la continuidad en el contexto político cubano, o sea, la idea de que estamos siendo herederos y continuadores del mismo proceso francamente no democrático, no favorable a los derechos LGBTI. Abel Sierra Madero en su artículo también se refiere a cómo el asunto del matrimonio igualitario ha sido criticado en otros contextos, sobre todo en Europa, en fin, en otros lugares, precisamente porque parece desmovilizador, porque parece a veces muy políticamente correcto, o sea, y no es que no sea un paso de avance el hecho de que se reconozca la igualdad en un aspecto tan esencial como ese, pero bueno, como decía Judith Butler, no tenemos por qué estar buscando todo el tiempo el deseo del Estado, no necesitamos que el Estado nos dé un espaldarazo en este sentido, y es cierto que a veces algunos pudieran confundirse y pensar que conseguido el matrimonio igualitario, pues están agotadas las posibilidades de la agenda del movimiento LGBTI, que después de eso no hay nada más por lo que batallar. Y en el caso de Cuba tendríamos que empezar, como bien dice Abel Sierra en Letras Libres, por garantizar que el pasado no sea borrado, que ningún gesto cosmético nos aleje de la certeza que debemos tener sobre el pasado, que las personas que en algún momento pues, tuvieron que marcharse del país por ser gays, lesbianas o trans, las personas que fueron a campos de trabajo forzados, sean pensadas, y que esa historia que tenemos y que ha impedido que surja en Cuba un movimiento LGBT amplio y saludable, no sea borrada. Esta es una estrategia que han usado muchísimos regímenes, hay montones de ejemplos, el franquismo, etcétera. Tratar un poco de atener el peso sobre nuestras espaldas del pasado y de oxigenar un poco la imagen de élites que intentan mantenerse a toda costa en el poder. Les agradezco muchísimo por haberse conectado conmigo esta tarde, a pesar de que es domingo y todos están pues, tomándose su día de descanso. En Cuba realmente los domingos son aburridos. He tenido un domingo realmente tranquilo en casa y siempre trabajando. Nada, les agradezco por acompañarme. Yaima se refiere aquí a la libertad de asociación y creo que la libertad de asociación pues tiene que ser uno de los puntos principales de la agenda LGBTI en Cuba, porque precisamente por la posibilidad de la asociación, por esa libertad de asociación, pues pasa el trabajo de las organizaciones LGBT que ya existen, que existen sin reconocimiento legal, o pudieran surgir en el futuro y que realmente podrían trabajar, hacer lobby, impulsar los intereses, los derechos totales, sin cortapisas, de la comunidad LGBTI. Bueno, nada, gracias por acompañarme. Ya habrán visto algún cambio de imagen. Me quité el bigote martiano apostólico que tenía. Creo que ahora me veo un poco más joven. No sé si eso será pues una ventaja o una desventaja cuando uno quiere parecer serio. Lo cierto es que hay que matizar la seriedad. Ahora puedo sonreír con un poco más de comodidad. Estoy en Zaguala Grande, en el centro de Cuba. Encantado de conversar con ustedes y les prometo que no desatenderé estas posibilidades de dialogar en las próximas semanas. Trataremos de seguir desde Tremenda Nota, ya saben, la revista de las minorías en Cuba es lo que quiere ser Tremenda Nota. Trataremos de seguir un poco las discusiones, los debates que se están produciendo ahora mismo en los barrios, en los centros de trabajo, hasta donde sea posible darles cobertura. Yaima se refiere al espacio para los activistas en los medios de comunicación pública, por supuesto.
Este es un asunto pendiente que además se conecta con la reciente política de comunicación. De eso he estado hablando también, y la política de comunicación es un gran enigma. Se dio a conocer en el Congreso de la Unión de Periodistas, pero no nos hemos enterado de lo que dice puntualmente la política de comunicación. A ver, es un caso incluso peor que el de la Constitución, que al fin y al cabo no han podido evitar que sea publicada. Se ha propuesto incluso un debate bien grande que no sea punto, sea viable y pueda realmente, de manera coherente, de manera razonable, incluir a tantos millones de personas. En cuanto a la política de comunicación, parece que ni siquiera los interesados, o sea, los periodistas, las redacciones, han podido acceder a la política de comunicación en sí, o sea, al texto que ni siquiera se ha filtrado a los medios y que no sabemos bien lo que contiene. Cuando Yaima se refiere a la necesidad de espacio para los activistas en los medios de comunicación pública, por supuesto que está criticando también de manera implícita a la agenda de los medios oficiales en Cuba, que siempre han estado muy afincados, siempre han estado muy deudores de la agenda política, lamentablemente, y no tan cerca de la agenda pública como debiera ser la aspiración de los medios. Gracias, Yaima, por decirme que estoy bello. Un beso grande para ti, para todos los que se han unido. Vamos a seguir conversando, propongan temas y hablemoslo. En lo que nos toca como periodistas, trataremos de seguirle la ruta a estos debates sobre la nueva Constitución y, por supuesto, a las implicaciones que tienen para todas las minorías en Cuba, la minoría política también, que a veces no queda claro si la minoría política pues, es la de los opositores o personas que disienten en sentido general con el régimen cubano, o la minoría comunista en sí, porque al fin y al cabo los militantes del Partido Comunista, ese partido que ahora mismo quiere un poco pues controlar, un poco no, francamente quiere controlar sin competencia el escenario político, también es una minoría, pues su membresía es pequeña, es un % pequeñísimo de la población cubana. Norge Rodríguez, un abrazo para ti. Norge se refiere al derecho de crear medios privados o cooperativos. Bueno, por supuesto, ese derecho, a ver, es muy razonable, es una de nuestras aspiraciones como periodistas y debería ser también una de las aspiraciones de los lectores, de los públicos. Por supuesto que esa es una de las zonas a las que el poder va a evitar a toda costa renunciar, y sí sabemos que la política de comunicación también fue redactada y también se va a implementar con el empeño de impedir, con el empeño de desalentar el trabajo de los medios privados o de los medios que funcionan como cooperativas, que son algunos. Por eso el trabajo de los periodistas en Cuba, de los periodistas independientes, bueno, no sé puntualmente cómo lo podrán aprovechar los periodistas que trabajan para el gobierno, pero para los periodistas independientes o para los medios pequeños, alternativos, como quieran llamarles, el contexto se va a complicar en este proceso de implementación de la nueva política de comunicación que probablemente acabe siendo ley de medios. Este es un asunto que francamente no podemos perder de vista, aunque ahora mismo después del Congreso de la Unión de Periodistas y después de los debates sobre la Constitución, pues hemos un poco dejado a un lado. O sea, sería importante realmente dar con esa política de comunicación, compartirla, debatirla también. El trabajo de los medios siempre va a ser un indicador, siempre va a revelar, siempre va a funcionar como un termómetro de la salud, digamos, sobre la participación, sobre la democracia en una sociedad, en cualquier sociedad. O sea, los medios siempre van a actuar como reguladores, siempre van a actuar como observadores. Esto realmente es algo que nos debe preocupar a todos y ojalá en próximas conversaciones pueda darles alguna información nueva que no sepamos sobre la política de comunicación. Con respecto a la Constitución, pues les invito a seguir hablando de eso y a asumirlo también con una perspectiva, ¿por qué no?, de duda, con una perspectiva más crítica, en
En fin, Norges ahora mismo me comenta por acá que debe desaparecer del texto el término socialismo y toda referencia al Partido Comunista o a la UJC. Dice Norges que todos los cubanos no creen en el comunismo, del mismo modo que todos no creen en Dios o en Orula o en Changó. Es evidente, y realmente digamos que suena poco coherente, introduce una especie de ruido en el debate de una constitución que se supone pues sea lo más inclusiva posible, con todas las tendencias políticas, una constitución que se supone sea una declaración, general, una declaración esencial, pues en este caso haya estado siempre, en el caso cubano, en las últimas décadas, con esas marcas de pertenencia, de conexión con determinadas ideologías políticas particulares. Quizá debamos recuperar un poco las ideas de algunos de los intelectuales más lúcidos de la República. No se trata de volver a la República ahora mismo a crítica, pero sí de recuperar lo mejor de ella y recordar, por ejemplo, la noción que tenía Jorge Mañach sobre la nación como reunión de intereses diversos, de intereses a veces contrapuestos, pero que pueden encontrar su sitio en el espacio político y social de eso, de ese concepto a veces tan vago, de ese concepto a veces tan problemático que es el de la nación. Ahora sí me despido. Estas charlas no deben tener más de 20 minutos, si no nadie después querrá reproducirlas y verlas en Facebook. Les agradezco a todos por haberme acompañado. Un abrazo y seguimos hablando desde Sagua la Grande.